Una vez, bueno, vamos a continuar personalizando los constructores. Una vez decimos que nuestro constructor recibe recibe un nombre, em, noten que aquí empezamos a a tener un error. Visual Studio nos subraya esto, porque nos dice que el constructor, o sea, esa función que tiene el mismo nombre que la clase, nos dice que espera algo. Entonces, en este caso, necesitamos enviarle algo. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Quisiera mencionar que la primera vez que no utilizamos nada funcionaba porque los tipos por referencia siempre tienen un constructor que es un constructor vacío. ¿Ok? Entonces, si no hay nada, se entiende que es un constructor vacío, sin parámetros. Pero apenas ustedes tengan uno allí, ya ese pues lo han perdido y necesitan utilizar el nuevo que definieron. También debo mencionar que se pueden tener muchas más variables si ustedes quisieran. Por ejemplo, podrían tener una variable miembro. Miembro quiere decir que está dentro de la clase. También le llaman field, también le llaman de diferentes formas. Que se llame, por ejemplo, esta la vamos a hacer privada de forma intencional. Una que se llame surname. Ok. Y entonces vamos a decir que nuestro constructor va a recibir ese nuevo valor para guardar en nuestro bolsillo surname. Entonces la forma en que lo guardamos es de esta forma: surname igual a new surname. Okay. Por supuesto no va a salir un error porque está esperando algo, entonces está esperando el apellido. Entonces el apellido en este caso vamos a utilizar Cáceres, que es mi apellido. Bien, ya tenemos eso, listo. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Lo siguiente que podemos hacer, bueno, por supuesto, lo podemos ejecutar y pues aún está mostrando lo mismo porque no hemos hecho nada ni con el nombre ni con el apellido. De la misma forma, así como se utilizan las variables, las funciones utilizando punto, las variables también se acceden con el punto. Punto nombre igual a. ¿Ok? O sea, podríamos ponerlo aquí también. Por ejemplo, Javier, si quisiéramos asignarlo. Asignar una variable quiere decir guardar en una variable un valor. Y para guardar utilizamos el igual. Entonces aquí estamos diciendo en la variable name, o sea, o también le dicen en el field o en el property, en los datos miembro name, en la variable miembro name, vamos a guardar Javier. Eso es lo que dice ahí. Entonces se pone el igual y se pone el valor enfrente. Por supuesto, si fuera un número, pues tendría que ir el número enfrente, no un texto. Bien, esta es una forma de personalizar los constructores. Vamos a mirar el punto número 9 que tiene que ver con agregar referencias al Global Assembly Cache, a los assemblies públicos y a los assemblies privados. Los assemblies públicos son los que están instalados en un sitio especial de Windows que se llama Global Assembly Cache. ¿Cómo puedo entrar cómo puedo ver esos assemblies? Bueno, ¿qué es un assembly? Un assembly es la unidad mínima de deployment. ¿Y eso qué quiere decir? Simplemente quiere decir que ustedes van al proyecto y le dan clic derecho. Si ustedes quieren ver cuando compilan qué es lo que resultan archivos binarios, por ejemplo .exe o .dll, que por dentro tienen assemblies. Y esos assemblies guardan información y pues en alguna parte también está el programa como tal. Entonces, si se quiere acceder a las assemblies privados, hay que buscar esa carpeta que se llama bin. Entonces le dan clic derecho, abren esto, ven un bin, una versión de debug, ahí están los assemblies. Pero si son assemblies públicos, entonces hacen clic sobre agregar referencia y cuando seleccionan la ficha tab o la sección tab, estos son todos los assemblies, algunos de los assemblies que provee Microsoft. Pues cada uno de esos tiene una funcionalidad muy específica. Entonces cerramos acá y vamos ahora vamos a complementar la parte 4 que quedó un poco incompleta. Entonces
cuando estamos declarando, ya declaramos funciones, a las funciones también les dicen comportamiento. Algunas retornan algo, algunas no retornan nada. Okay, las que no retornan nada son void. Si retornaran un número, pues deberían llamarse entero, por ejemplo. Las variables se pueden declarar también de otra forma. La otra forma es al estilo Java, con gets y sets. Entonces normalmente a esas se les llama propiedades. Entonces para declarar una propiedad al apellido, tiene que ser el mismo tipo de dato. Normalmente es público, pero empieza con mayúscula. Entonces en este caso es surname. ¿Okay? Y hay un get y hay un set. Entonces en el get es devolver. Entonces hay un keyword, una palabra reservada que se llama return. Y en el set es guardar. Entonces hay un keyword que se llama value. En value está el valor que se está asignando. Entonces lo que podemos hacer es surname, que es la que tengo con minúscula, protegida. Voy a guardar lo que venga en value. Si se dan cuenta, el resultado final de asignar una variable a través de la variable directamente o a través de la propiedad, que es como una protección alrededor de la variable, pues el resultado desde el punto de vista del cliente, perdón, del que está escribiendo el código es el mismo. Entonces, cuando utilizo la forma 1 o cuando utilizo la forma 2, cuando yo quiero escribir algo más de código, o sea, por ejemplo, si quisiera verificar que values no sea null, podría agregar este código. Entonces, si value es igual a null, por ejemplo, perdón, voy a guardar el valor si, solo si value es diferente de null. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Entonces, cuando yo voy a poner alguna lógica, lo puedo hacer de la forma 2, si voy a hacer algo de procesamiento. ¿Y cómo se nota la diferencia entre 1 y 2? Porque 1 van a ver una cajita azul pequeña indicando que es un miembro, y las propiedades sí salen como con una llave expansiva. Entonces esa es una de las diferencias. Ahora, hay una forma 3 simplificada de hacer 2. O sea, más que forma 3 es como 2A. Vamos a llamarla 2A. Entonces, si no se va a hacer nada, o sea, si no se va a hacer, por ejemplo, esta validación, pero se quieren utilizar propiedades, Visual Studio ofrece la forma de generar propiedades autoimplementadas. Entonces ustedes pueden escribir simplemente public, el tipo de dato, como se llamaría, y hay un get y hay un set, y es una forma simplificada. Entonces, si se dan cuenta, es como una mezcla. La forma 2A es de alguna forma una mezcla entre la 1 y la 2, porque tiene propiedades, pero no hace nada. Bien, vamos a compilar. Entonces, compilar, clic derecho, rebuild. Miren que aquí hay una ventana de errores, entonces es muy importante aprender a conocer los errores. Entonces lo que me está diciendo es que surname ya está definido. Estoy leyendo este panel, si le doy doble clic me va a llevar al error. Entonces dice el tipo employee contiene ya una definición para surname. Está en lo correcto, es como la propiedad autoimplementada y la propiedad normal tipo Java que dice tiene el mismo nombre, entonces por eso hay un error. Entonces solo para evitar el error voy a comentar esa línea y ya debería ejecutarse. Listo. El siguiente paso, vamos a hacer algo un poco más interesante. Vamos a hacer herencia. Resulta que en nuestro caso teníamos un empleado. Entonces, un empleado, realmente todo empleado es un humano. Entonces podríamos agregar una clase que se llame justamente así, humano. Entonces un humano hace muchas cosas. Una de las cosas que hace un humano es, por ejemplo, caminar. Entonces allí está nuestro humano caminando. Simplemente vamos a enviar un mensaje por pantalla. Ahí ya visualizar un mensaje que diga simplemente I'm walking. Noten que que en este tipo de programas que son con ventana de comandos,
toda la interacción que el usuario se hace con console.writeLine para escribir cosas hacia afuera y console.readLine para leer cosas. Entonces resulta que todo empleado es un humano. Entonces para hacer herencia utilizamos el semicolon, perdón, el colon, los dos, que son los dos puntos, y ponemos de quién deseamos extender, de quién deseamos derivar. A la herencia también le dicen extend o derive. Entonces, con esto, ¿qué ganamos con esto? Yo les dije, es código que podemos utilizar. Entonces, para comprobar lo que les estoy diciendo, si se van al programa inicial, escriben yo punto, van a ver que ya aparece walk y work, que son en humano. Quiere decir que todo lo que tenía humano lo, lo heredó el empleado. ¿Okay? Entonces eso es herencia. Ahora, si yo no quisiera que me heredaran más, o sea, si no quisiera que también me heredaran de empleado, lo que puedo hacer para detener la cadena de herencia es poner una variable reservada que se llama sellado. Entonces, cuando esté sellado, ya no se puede seguir extendiendo, con eso se detiene. Bien, resulta que van a haber escenarios en donde queremos cambiar lo que nuestra clase base, o sea, la clase de la que estamos heredando, queremos cambiarla porque es diferente. Entonces, por ejemplo, si un empleado come diferente, quiere decir que, o camina diferente, quiere decir que van a haber nuevas definiciones. Entonces, para que haya nuevas definiciones, ¿yo qué debo hacer? Vamos a ejecutarlo como está en este momento. Entonces, en este momento lo que tenemos es un unworking. Ok, entonces vamos a llamar walk y debería salir unwalking. Unwalking, ok. Como ya tenemos unwalking, como ya tenemos walking, entonces para permitir que el hijo lo sobrescriba, hay un par de palabritas, una que se llama virtual y una que se llama override. Entonces, en la definición de la clase base, que en este caso es humano, agregamos virtual para indicar que mis hijos me pueden reescribir. Y en la clase que está extendiendo, en la clase hija, utilizamos el override. Y eso es para cambiar la definición. Entonces override y automáticamente me salen todo lo que puedo override. En este caso vamos a hacer override a walk. Okay, por defecto me agregó un llamado al papá. Entonces en este caso va a decir I'm walking. Noten que base es una palabra reservada para referirse al papá. Pero si yo quisiera agregar mi nuevecita definición, lo que podría hacer es escribir directamente el código y no llamar al del papá. Entonces, a walking employee. Esta vez ya no va a salir a walking, sino a walking employee, porque está utilizando es la versión que se sobrescribió. Así como puedo referirme a mi papá, o sea, cuando digo mi papá, estoy hablando como si yo fuera una clase hija, así como puedo referirme a Human desde Employee a través del base, me puedo referir a mi código con el this. Entonces, con this me salen también todas las propiedades. Vale la pena nombrar que a algunas personas les gusta mucho el this, a otras personas no les gusta el this. Es un tema más personal, sobre todo. Por ejemplo, aquí en lugar de decir surname, hubiéramos podido decir surname, pero es exactamente lo mismo. Dices para hacer énfasis en la instancia que se está ejecutando en ese momento, que se llama this. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un concepto muy genérico? Un concepto que no existe en la vida real. Por ejemplo, yo puedo tener cuentas de ahorro y cuentas corrientes en un banco, pero no puedo tener una cuenta. O son corrientes o son de ahorros. Entonces, cuando tengo esos conceptos así macros, sí, unos conceptos como muy allá arriba, yo puedo utilizar algo que se llaman las clases abstractas.
Entonces, en nuestro